Hola, hola. Bo, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Gasparín, hermoso, bello de mi vida y de mi amor. Gracias por estar conmigo 24/7. Te abrazo con mucho cariño. Muchas gracias por tu like. Gracias, gracias, gracias infinitas por tu like. Espero que hayan tenido un día fantástico, bendecido, con salud y lleno de realización. Oigan, les recuerdo que estamos en el mes rosa, en que es muy conveniente realizarnos la mastografía y darle seguimiento a este asunto porque entre los, entre las transiciones hormonales y las cosas que consumimos por, por más naturales que supuestamente sean las cosas, acuérdense que las cosechas llevan fertilizantes y cosas, entonces estamos en una transición que no depende de nosotras. Hay muchas noticias de gente cercana relacionadas con eso que al parecer no tiene vuelta y que aunque te digan que en etapa 1 o que en etapa 2 lo que no hay son servicios médicos que se ocupen de ti. O sea, no tienes un servicio que podríamos alcanzarlo de parte del gobierno para resolverlo en las primeras etapas, pero no se disponen a hacerlo. No, no es de su interés para acabar pronto. Les mando cariño y agradecimiento a las personas que me hacen favor de acompañarme en vivo y en repetición. Muchas gracias por estar acá. Tengo varios temas que tocar con ustedes, además de este que me estrujó mucho por un tema como de responsabilidad general, porque es responsabilidad de la sociedad en general. ¿Cómo ven? Oigan, pero bueno, con respecto a lo de las mastografías y detectar este asunto a tiempo, eh, se supone que primero con la mastografía y después, si fuese necesario, según la interpretación de ahí, con un ultrasonido, porque ya ven cómo le fue a mi Lola Cortés, que la mastografía salió bien, y cuando el ginecólogo insistió en realizar un ultrasonido, le encontraron una cosa en forma de cangrejo pegado a la parte de atrás de la mama, y de ahí se derivó todo lo que se derivó, que acabó en la plancha, y que le hicieron una mastectomía doble. Y me preocupa el esfuerzo físico que está haciendo en la granja ahora, porque la cirugía se llevó a cabo en diciembre del 2023. O sea, tiene 1 año, 10 meses de eso, y es muy duro una mastectomía doble y con medicamentos pues que hay que estarse tomando durante 5 años permanentemente. Creo que tendría que cuidarse por lo menos de esfuerzos físicos, pero la necesidad económica del batallón que mantiene apremia. Entonces esa es la presión más grande que Lola tiene. Mucha gente que depende de ella. Entonces hay
Hay proyectos a los que de antemano no puede decir que no, porque pues la persiguen a una los gastos, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus likes y gracias a las personas que todavía no se han conectado al chat, no sé por qué no están acá participando, pero bueno, pues a la hora que quieran entrar está bien. Oigan, les voy a hablar primero sobre un tema que pienso que nos mueve. Oh, ya empezó, ya oyeron el tran. El tran quiere decir, me voy a apagar, me voy a desconectar, eso quiere decir. Denme un momentito, por favor, me voy a conectar. Me voy a conectar. Aguántenme tantito, please. Lista, lista, muchas gracias. Pues miren, voy a empezar por hablarles sobre el miedo, el mello, el mello. ¿Has dejado de hacer algo útil por miedo? ¿Lo lamentas? ¿Te paralizó el miedo? El miedo es una emoción, una señal de alerta ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario, pero a veces te protege, te cuida. El propósito principal del miedo es ese precisamente, protegerte. Si no sintiéramos miedo, seríamos más vulnerables a situaciones de riesgo. Así que el miedo es útil como mecanismo de supervivencia y te provoca reacciones diversas. Depende de la circunstancia y de la persona, te puede provocar huir o luchar o quedarte en shock. Y a veces hasta te acelera el corazón. ¿A qué le tienes miedo y desde cuándo? El miedo se puede convertir en un problema cuando es excesivo e interfiere con las actividades diarias. Y entonces cuando llega la noche, pues te frustras
porque dices, pude haberlo hecho, no era para tanto, y entonces con un empujoncito que me hubiesen dado, me habría atrevido a hacerlo y habría resuelto algo importante. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando es excesivo y que cuando tú tienes una agenda programada para realizar el transcurso del día y si algo no hiciste por miedo, pues ahora no vas a dormir porque no acabaste de hacer lo que tenías que hacer. Por eso. Pero puedes distinguir generalmente si ese miedo es miedo a algo tangible o es algo imaginario. Es decir, ni siquiera lo relacionas con un presentimiento. ¿Es la pura paranoia o cómo es el miedo? ¿No lo relacionas con un presentimiento? Porque a los presentimientos sí hay que hacerles caso, ¿verdad? Porque también nos cuidan. Si se dan cuenta, el manejo del miedo es muy personal, porque no falta alguien que te diga, sé valiente y hazlo aunque sea con miedo. A ver, cuidado. Nadie tiene el control sobre eso, de lo que el miedo te está protegiendo. Nadie tiene el control de eso más que tú, porque solo tú conoces lo que genera esa emoción y lo que rodearía la situación a la que te vas a exponer, si es que te vas a exponer, y que los demás quieren que superes. Es como si alguien te dice que el agua de la alberca está calientita, pues no le creas, mejor mete el pie para sentir la temperatura, porque te pueden decir que el agua está rica, pero si no pruebas y te echas un clavado y la sientes fría, pues eso es lo que te reporta el cuerpo y es respetable que lo expreses. Pero si metes el pie, puedes comprobarlo por ti misma. Tienes el control de tu decisión de meterte a la alberca o no. Entonces, así es el mello. Y se agradece que te ayuden a vencerlo, especialmente cuando a todas luces es irracional. O sea, cuando todo el mundo se da cuenta, hasta tú, que es una paranoia, que no sabes de dónde salió. Nada más que te tengan paciencia para que logres vencerlo. Si tienes gente bonita, bien intencionada alrededor, que te ayuden a vencerlo, ¿verdad? Buenas noches a Eli Fusion, a Miranda, a María Sánchez. Muchísimas gracias por estar acá, linda noche. Y gracias por los likes a las personas que me hacen favor de conectarse, aunque no se estén manifestando en el chat. Muchas gracias por estar aquí y por sus increíbles likes. Se los agradezco infinitamente. Ahora te voy a hablar sobre tu niña interior. ¿Qué le dirías hoy por hoy a tu niña interior? ¿Le pedirías perdón por algo? ¿Qué le debes? ¿Recuerdas con qué soñabas cuando eras niña? ¿Había algo que te inspirara? ¿Que te emocionara? ¿Cómo mirabas a los adultos alrededor? ¿Cómo te trataban? ¿Quiénes te daban respeto y cariño? ¿En quién no confiabas y por qué? ¿Te acuerdas? Con el tiempo pudiste comprobar si tenías o no tenías razón en desconfiar de esa persona. ¿A quién le tenías miedo? ¿Qué adulto de tu casa te escuchaba?
¿O solo platicabas con chavitos de tu edad? ¿Te escuchaban los de tu edad? ¿Quién se interesaba en ti? ¿Te acuerdas? En tus aspiraciones, tus anhelos. ¿Por quién te sentías protegida? ¿Quién reconocía tus logros en la escuela, en el deporte, en la realización de tus actividades diarias? En superar algo que te costara mucho trabajo y que finalmente lo conseguías. ¿Quién reconocía tus logros? Imprime una fotografía tuya de niña, enmárcala y ponla en tu casa en un espacio al alcance de tu vista diaria para que la saludes con frecuencia. Mírala con dulzura y dile que te estás realizando, que tomas tus propias decisiones, que entiendes que tu mamá o tu papá o abuelos hicieron y dieron lo que estuvo a su alcance y lo agradeces. Que ya puedes comprar aquello con lo que te quedaste con las ganas por falta de recursos. Quizás una Barbie con vestuarios y accesorios. Vete a una tienda departamental, cómprala y colócala junto a tu fotografía para que recuerdes que el entusiasmo que tienes ahora te lo dio esa niña que hoy es tu niña interior, que te mueve a hacer las cosas, a realizarte. El éxito de una persona adulta proviene del entusiasmo y ese impulso te lo da tu niña interior, la que pedía con fe, la que pedía con la seguridad de conseguir lo que quiere. Ahora todo depende de ti y has aprendido a ser tolerante contigo misma y a comprender que hay prioridades, que a veces no puedes ir al salón con la frecuencia que quisieras a arreglarte el cabello y las uñas. ¿Te ha pasado, verdad? Porque hay que pagar, tienes que escoger entre el cabello y las uñas o pagar el gas o la tarjeta. Ahora entiendes las necesidades y prioridades de aquella mamá que se esforzaba y a veces no le alcanzaba para todo. Agradécele a tu mami lo bien que te atendió, quedándose ella misma con ganas de muchas cosas, de antojos, por cubrirte lo básico y quizás algunos antojos. Bendice aquellas experiencias que hoy te hacen ser como eres y dale gracias a Dios porque sigues aquí luchando por tus sueños, porque ya no permites que te intimiden, porque ya no le tienes miedo a aquellas personas y porque ya te atreves a levantar la voz frente a cualquier injusticia. Hoy sucedieron cosas que me hacen dirigirme a tu niña interior. Ojalá que esta reflexión te sea útil. Si estás aquí en vivo o en repetición. Ahora les voy a hablar de la mueste. De la mueste.
¿Conocen una frase que dice, del suelo no pasas? Pienso que no le tememos a la muerte, sino a lo que nos lleva a. Quizás le tememos a la enfermedad o a un accidente que te deje en condición que reste autonomía. Quizás a tener que depender de alguien que puedas importunar y no sabes cómo te va a tratar. Si nos ponemos en paz con el mundo que nos rodea, nos portamos bien y nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, en realidad no habríamos de sentir miedo a la muerte, porque todos nos vamos a ir. Vivimos resolviendo el aquí y ahora y sería bonito y pacificador dedicar un rato cada día a orar con el Ser Supremo, agradecerle por cada cosa que nos da y lo que nos evita. Podemos agradecerle por el descanso, por la oportunidad de un día más de vida, por la salud, por el alimento, por el techo que nos cubre, por los servicios de que disponemos para fluir cada día, por el trabajo que nos permite asumir los compromisos. Podemos agradecerle por el sol, que al aportarnos vitamina D nos pone de buenas, porque si se dan cuenta, el sol nos cambia el mood, mucho mejor que los días nublados, lluviosos. Podemos darle gracias porque nos acompaña en los caminos, porque nos cuida, y podemos solicitarle que nos oriente sobre una decisión u otra, que nos dé pistas para entender qué sí y qué no. Es la incertidumbre de qué sucede con uno después de la muerte lo que podría llenarnos de miedo, Pero si todos los días nos acercamos a Dios, podemos comenzar a superar el miedo. Hay que tratar de agradecerle y alegrarnos por amanecer, pues mientras nosotros hasta hoy seguimos circulando, hay pequeños que he estado viendo en TikTok en edad de kinder, que los ves en los festivales ahí corriendo con otros chiquillos, que los miras pues en perfecta condición de salud, riéndose y festejando ahí con juegos, pastel y todo en la escuelita. Y de repente, así, de la nada, inesperadamente, sus padres reciben un diagnóstico y la criatura se va. Les propongo que tengamos fe y tratemos de estar en paz con nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches a las personas que se están comentando, que se están conectando. ¿Cuál, Eli? ¿El miedo o la muerte? La superchisma de Gabo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá, superchisma. Very nice. Hola, buenas noches.
¿Cuál? ¿El mello o la mueste? Oigan, les voy a hablar de Sergio Mayer Mori. ¡Qué miedo! Estuve escuchando el podcast de Sergio Mayer, donde entrevista a su hijo. Puede caerles mal a algunos, Mayer papá, pero hay que reconocer que es una persona disciplinada que cuida su salud y que tiene un propósito de vida que lo ha ido cumpliendo. Eso es muy evidente y ojalá que esa parte de Mayer la tuviésemos todos. Me gustó mucho la entrevista porque no lo apapachó. Le hizo preguntas duras, como si mantiene a la hija que procreó con Natalia Subtil. Y responde Sergito que a veces le da dinero cuando trabaja. O sea, no sistemáticamente, sino a veces. Pero nos queda claro que nunca ha asumido el compromiso de la paternidad. Que no le cae el 20 que los niños no son tamagotchis, son seres sintientes que trabajes o no, tengas ingresos o no, todos los días comen. 3 veces al día comen, más los snacks, leche y cereales y vitaminas, van a la escuela, ocupan transporte, ropa, zapatos, tenis, lista de útiles, accesorios, entretenimiento, servicio médico. Caray, y atención personal, obviamente, ¿no? Y están bajo algún techo donde regularmente se paga renta y además los servicios, luz, gas, internet, etcétera. Así que esa respuesta que me parece irresponsable de que a veces le da a sus 27 años de edad, pues oigan, y además ha tenido a que su padre, Sergio Mayer, le ha resuelto muchísimo a Natalia Subtil desde que la niña nació hace casi 9 años. Y Natalia, desafortunadamente, no se ha mostrado tan agradecida como Mayer papá merecería, ¿eh? Porque parece que sus expectativas de que siga respondiendo por el hijo son mayores. Es que hay gente que le das algo y todo le queda chico, todo le viene como poco, ¿no? También la señora tendría que estar agradecida con un hombre que no llegó a ser ni siquiera su suegro, puesto que no fue una relación formal con el hijo. O sea, el hecho de que sea la madre de su nieta no la vuelve en automático la nuera de. Entonces la señora también que asuma su responsabilidad de haberse seducido a un teto, ¿no? Bueno. Dice Sergito que no sabe por qué Natalia le tiene rencor, que no ha podido establecer con ella una relación cordial. A ver, ambos son responsables del embarazo inesperado, habiendo tantos métodos anticonceptivos. Los dos tenían el mismo conocimiento, porque no me van a decir ustedes que a los 17 años no tienen la menor idea. Ambos son responsables del embarazo inesperado, pero legalmente ella, ¿no? Porque pudieron haberlo evitado y que le dé muchas gracias a Dios que no la acusó Sergio papá o Bárbara Mori de estupro. Porque Sergito al parecer le proponía interrumpir el embarazo y ella, estando casada con un señor en Brasil, se embarazó del muchachillo este y decidió continuar. Y además le dijo que si no la apoyaba, ella se iría a su tierra a dar a luz.
y sí fue a Brasil, pero solo fue a divorciarse de aquel señor. Lleva años esperando que Sergio asuma su responsabilidad como padre y parece que lo va a tener que esperar sentada y conformarse con que Mayer, papá y Bárbara la apoyan continuamente. Y también saben que está bueno el encaje, pero no tan ancho, ¿verdad? Bueno. Luego le pregunta Mayer a Sergito sobre el consumo de sustancias y él responde que su madre, Bárbara Mori, lo introdujo a la verde porque él, siendo muy chico, le dijo que la quería probar y que si ella no se la facilitaba, lo haría con sus cuates. Y el caso es que él estaba enterado de que Bárbara consumía. Entonces, pues le hizo manita de puerco, la manipuló para que se diera. Y eso ocurrió cuando él tenía 14 años. Ahora reconoce que ese consumo no le hizo bien, porque a esa edad el cerebro de una persona todavía no se ha desarrollado. Y que eso, pues, o sea, esos rezagos que le quedaron en el coquito, pues le han afectado a la hora de tomar decisiones. Es que les digo, se mueren, las neuronas que se mueren ya no se reponen, no hay reemplazo, no se regeneran. Y el muchacho ha estado internado varias veces en centros de rehabilitación, aunque se sincera con el papá y le dice, porque Sergio Grande hace referencia a que la primera vez que él lo encontró en su propia casa consumiendo, lo agarró y le dijo, agarra sus cosas, ahorita te voy a internar. Y fue y lo internó. Sin embargo, este Junior, así como si el dinero se diera en maceta, como si el otro tuviese árboles de dinero, ¿verdad? Porque esos centros de rehabilitación cuestan, por lo menos a los lugares a donde lo han llevado a él, cuestan y cuestan mucho dinero. Entonces, pero dice que ha estado internado unas 5 o 6 veces, pero que la única vez que él reconoce que le hizo un buen efecto fue la última porque él mismo tomó la decisión, que él le dijo a su mamá que auxilio porque no estaba pudiendo consigo mismo, que necesitaba ayuda y que Bárbara le dijo, empaca tus cosas y que se fueron a internar a un lugar a Colombia, porque él eligió el lugar y él dijo cuándo y cómo y todo. Entonces las otras 5 veces pues fueron como infructuosas, aunque les hayan costado, porque lo internaron, entonces eso no lo valora, no lo agradece, solo lo cita como una cifra, pero dice que solo la última vez, porque él eligió internarse, solo esa vez que creo que estuvo 2 o 3 meses ahí guardado, ¿no? El caso es que él reconoce que el consumo de sustancias es dañino. Entonces, no entiendo, porque cuando Mayer papá le pregunta cómo reaccionaría si dentro de 6 años su hija le dice que como está enterada de todo esto que está documentado de su vida en internet, que qué tal si su hija le dijera dentro de 6 años que se le antoja probarla. Y a pesar de las referencias que tiene de esos consumos, le responde a su papá que él le diría que adelante, que nomás que se cuide. Me quedé en shock. Y que solo le hablaría sobre su experiencia con las sustancias. ¿Cómo que adelante, Mayer Mori? ¿Cómo que adelante
Si tú mismo has sufrido de eso y además le ha interrumpido proyectos de trabajo, ha interrumpido como sus intenciones de echar a andar a algo, porque pues así son las adicciones, te distraen. Sin embargo, el consejo que les da a los jóvenes es que no consuman, o sea, a su hija le daría manga ancha, pero a los demás jóvenes ahorita contemporáneos les sugiere que no consuman, que no le entren a eso, porque la dependencia es canija y porque te deja medio tarado, ¿verdad? Bueno, y luego insiste en que quiere tener una mejor relación con Natalia, pero no asume la paternidad, no se hace responsable. Él quiere que tengan una buena relación, pero por generación espontánea, gratuita. ¿Cómo? Si no mantiene a su hija, si no se compromete con ella puntualmente, en estas cosas son en las que estas son las cosas que me toca apoyar o yo comprometo pagar esto. No se compromete, no comparte la crianza, cómo quiere y cómo insiste y cómo cuestiona, cómo es que Natalia le tiene rencor, cómo es que no pueden tener una relación cordial. Pues porque el único lazo que tienen es esa niña. Y si él no asume su rol de papá, pues está tocando una puerta y echándose a correr. Yo creo que a ninguna mujer le interesa tener medio presente al padre de su hija, que no le resuelve nada, que no endulza un café o no, y que tiene que estar echando mano del padre de él para pedir auxilio sabiendo que la niña es su punto débil y también de Bárbara. No está padre porque, digo, Natalia ya tiene ahorita sus, ¿qué será? 38 años. Y luego le pregunta insistentemente Mayer papá a Sergito, ¿cuál es su propósito con su hija? Y no lo expresa, no parece que lo tenga. Él con mucho entusiasmo dice que busca ser exitoso como artista, pero sigue sin comprometer nada como padre. Dice Mayer papá que cuando habló con Bárbara Mori con respecto a la crianza de Sergito, él le pedía que fuera más mamá y ella le decía que no, que ella prefería ser amiga de su hijo. ¿De qué hemos estado hablando aquí en varias transmisiones? De las consecuencias de comportarte como roomie de un hijo. Ese tema lo he tocado aquí muchas veces, si se acuerdan. No está padre que seas roomie de tu hijo, que seas una amiga de tu hijo, porque tiene muchas amigas. Él necesita contención de adultos, autoridad, jerarquía. Eso necesita. Por eso admiro tanto las normas del hogar de nuestra querida Ansa Gal, que hace tiempo que no se asoma aquí y que sabe que es bienvenida cuantas veces quiera participar en el chat, porque es una magnífica mamá que ha armado prácticamente sola un hogar y una familia, pero es una mujer templada de una sola pieza. Pues es que así hay que ser para darle contención a los chamacos y darles una formación familiar, académica y darles seguimiento y que se den cuenta que la autoridad en la casa eres tú como mamá mientras, o sea, mientras viven contigo. Aunque Sergito quiere mucho a Bárbara y la considera, el hecho de haber tenido a una amiga más en lugar de, pues en lugar de tener mucha madre, no le ha hecho bien porque no tiene referencia de alguien con autoridad que le dé contención.
y me doy cuenta que no conoce más límites que los que su padre le ha enseñado. En general, me gustó el podcast de Sergio Mayer, papá. Ojalá que se asomen ahí a escucharlo. Hola Lili, buenas noches. Sí, eso me dijiste la otra vez. Pues puede ser, si me dijiste que me iba a hacer favor de apoyarme con un donativo, lo puedes hacer a través de PayPal, Lili, por favor. A través de PayPal a patovision.music. Por ahí puedes. Te lo agradezco. Dice Very Nice, el problema de estas, dice, ya es muy grave en México. No solo el, los problemas de salud mental que ocasionan las sustancias. ¿Cómo no? Este mismo muchacho lo dice medio en tono de broma, pero sabe que de respaldo es muy serio lo que dice. Eh, o sea, dice, muchachos, jóvenes, chavitos, no consuman eso porque luego se quedan así como yo. Pues lo dirá de chía, pero es de horchata. Y además de todo lo que, les voy a decir lo que me pasó a mí hace muchos años. Mañana le voy a preguntar a mi hermanita chula que hace tiempo no se asoma aquí, cuántos años tiene su hija porque son los años que su hija tiene más su tiempo de embarazo, son los que yo tengo sin fumar. Yo creo que son como 32 años que llevo sin fumar más o menos. ¿Saben cuáles ocupaba yo estos? mm, es que no se pueden decir marcas aquí, pero son los que eran, o si, ya ni sé si siguen siendo, no tengo la menor idea. Los rojos que tienen así como, o sea, blancos con rojo y negro que tienen un triangulito, y los del hombre del vaquero, ¿se acuerdan? Bueno, esos, o unos de cajetilla verde mentolados, o unos que sí voy a mencionar porque ya no existen, creo se llamaban Virginia Slims. Me echaba 3 cajetillas diarias de cualquiera de los tres, dirigiendo cámaras en Televisa. Hasta que un día nos pusieron hasta aquí podíamos llegar. Y nos dijeron, oigan, ahí en las cabinas nos encontramos pegadas unas hojas tamaño carta horizontales. Desde hoy no se fuma al interior de la empresa y al que no le guste que se vaya. Y todo el mundo ardió, por supuesto, porque es una dependencia. Pero donde quiero llegar con esto, bueno, que obviamente esto yo lo resolví con un programa de persuasión subliminal y autohipnosis, que en aquel momento el programa estaba en un cassette del lado A y lado B. El lado A lo escuchabas durante el día y nada más escuchabas como música de fondo y no te distraía para nada, lo podías escuchar todo el día muchas veces, si querías, pero con una vez era suficiente. Y el lado de noche era de autohipnosis. Y entonces el hombre de la grabación decía, soy un buzo navegando por tus pulmones, voy a contar del 1 al 8. Cuando yo diga 8, vas a caer en un sueño profundo, te vas a relajar, vas a amanecer de buen humor, sano, tranquilo, descansado, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces te decía, 1, soy un buzo navegando por tus pulmones. 2,
caerás en un sueño reparador y vas a ser feliz y no tienes que poner nada de tu parte. Tú sigue tu rutina normal, no entres en ansiedad de que le vas a ir bajando de uno en uno, no te preocupes por nada, yo voy a trabajar por ti. Tres, y cuatro, etcétera. Y cuando el hombre decía ocho, ya, pelas, ya estabas roncando, ya no sabías qué más decía el hombre los otros 22 minutos del cassette, del lado B del cassette, pues. Una maravilla. Pero el tema con esto es que yo me acuerdo que yo tenía un carro, un Renault 12, que era muy feo el carro, pero que estaba muy cuidadito porque lo compré en muy buenas condiciones. Luego vino mi abuelo de Monterrey y aunque el carro era gris plata, me lo pintó de color tabaco metálico y quedó divino el carro. Le puso cabeceras de Renault 18 también adelante y atrás. Y todo el mundo volteaba a ver el carro en la calle porque estaba maravilloso. Pero a veces yo me iba en el Renault a Televisa y a veces me iba en moto. No sé si se acuerdan ustedes de creo que ya no existe la Cagua 500. Tenía yo una Cagua 500 y una chiquita como bicicleta que se llamaba Vespa Ancur. No, Vespa Chao. Pues ahí me iba yo tendida, pero ¿qué creen? Que cuando en la noche ya ves que estás preparando tus cosas porque te vas a ir a trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Porque a esa hora más o menos salía yo rumbo a Tele, vivíamos en la zona rosa y de ahí hasta el sur de la ciudad, pues sí era un buen tramo. Y a esa hora pues hay tráfico, entonces a veces me iba yo en la moto grande o en la moto chiquita. Pero el caso es de que cuando estaba yo preparando mis cosas, mi libreto, cuando iba en moto, pues el casco, la mochila y todos los triques que llevaba yo porque pasaba todo el día en tele, de repente sientes como que no la vas a librar con las poquitas, o sea, con los que te quedan ahí guardados en la mochila. Pues no creen que me, me iba yo al Sanborns que está o estaba en Hamburgo a comprarlos porque ya no me iba a poder yo salir de la cabina para porque en la farmacia de tele venden eso, ¿no? No iba a poder salir de la cabina a comprar esa necesidad. Entonces te produce mucha ansiedad y mucha inseguridad. Y en lugar de concentrarte en lo que tienes que concentrarte, tienes como la ansiedad de, ay, no la voy a librar con esta dotación para el transcurso del día. Hasta que al señor Banquels, que en paz descanse, Rafael Banquels, se le ocurrió que mejor nos turnáramos para llevarlos por paquetes. Y así no teníamos que preocuparnos más que un solo día de la semana por llevar para todos. Y entonces ya sabías qué marca para fulano o para fulana, para fulano, para fulana, porque las cabinas ahí son dobles. Habemos 4 personas al frente en la primera consola y luego subes 3 escalones y atrás de uno hay un cristal grande y está la cabina de arriba que es de audio y video, de audio e iluminación, de audio e iluminación. Entonces, había que llevar para todos, hasta para la continuista. ¿Saben quién era la continuista? Una de las varias exesposas de Juan Osorio. Bueno, pero el caso es de que esa idea del señor Banquels nos quitó un peso de encima, porque yo me acuerdo que en el sorteo a mí me tocaba los jueves llevar la dotación para todos mis compañeros y para mí, desde las
7 de la mañana que comenzábamos el llamado, hasta las 3:30 de la tarde que era el corte. Puras telenovelas, ¿verdad? Pero esa ansiedad que te da no tener suficiente de eso, de lo que dependes todo el día, es terrible. Y eso que estoy hablando de cigarros normales. Imagínense de esas cosas, de las sustancias que se, que se andan metiendo esos muchachos. Pues debe ser, supongo que el efecto es diferente, ¿no? Pero sí está canijo, lo considero, pero lo que me mueve mucho es que, ¿saben qué? No lo veo tan involucrado afectivamente con su hija. Sí, de lejecitos dice, ay, está bien chida y le educa muy bien Natalia y eso se lo tengo que reconocer y agradecer y es una niña increíble y se porta muy bien y todo, pero es así como hablar de la hija de la vecina, que es muy educadita, pero así que digas, yo tengo una relación estrecha con mi hija y tengo un compromiso, no. Y eso de que su padre le pregunte, oye, bueno, estás como queriendo normalizar lo que tú hacías a los 14 años, ¿por qué se lo dijiste a tu mamá que querías probar eso y por qué no me lo dijiste a mí? Y él y dice, pues es la manipulación que uno se vuelve muy hábil y a ella le decía lo que, o sea, con ella hablaba de cosas que me convenía hablar con ella y contigo, pues como que tenía un freno con Mayer papá, ¿no? Unos límites, entonces con él hablaba de otras cosas que no lo comprometieran tanto o que no lo fuera a poner contra la pared, porque así son los hijos de las parejas que están separadas. A cada quien le sacan provecho por su lado, ¿verdad? O a cada quien lo chantajean por su lado. Pero el hecho de que le haya respondido, bueno, más bien de que Mayer le haya dicho, oye, a ver, tu hija tiene 8 años. Si dentro de 6 años te dice, pues como me enteré de estos episodios de tu vida y a través de internet y todo eso, pues yo también quiero probar, ¿cuál sería tu respuesta? Ah, pues chido, va, adelante. Nada más que se cuide. Y conmigo no sería con sus cuates, pero pues que se cuide. Pues bajo ese criterio, si Natalia Subtil escuchó esa transmisión del podcast de Mayer Papá, pues creo que debe dar muchas gracias a Dios que él no participe en la crianza de su hija. Porque si la niña tiene suficiente cercanía a él, y así como él decidió acercarse a Bárbara y no a Mayer Papá para, para decirle, oye, quiero probar esto y si tú no me invitas de eso que tú consumes, pues entonces lo haré con mis amigos, con mis cuates. Y entonces acá, si le pregunta a su papá, que hoy tiene 27 años y que dentro de 6 tendrá 33 años, y le dice, ah, pues va, chido, éntrale, sí, adelante, nomás cuídate. Yo que Natalia no se la prestaría nunca, o sujetaría bien las riendas de la autoridad en mi familia, que somos nada más ella y yo, porque qué miedo, imagínense nada más con ese criterio, si de por sí nunca la ha mantenido y eso va a opinar, y si la niña también ve la conveniencia más bien de preguntarle a él, oye, tengo inquietud de probar esto, y le dice, ah, pues sí, adelante, ¿cómo se atreve?
¿Cómo? ¿No? Me gustó porque no fue blandito con él, no fue compasivo, hizo preguntas duras que son útiles para su propia reflexión y también para toda la gente que lo escuchó. Y tiene muchísimas vistas, muchísimas. Dice la superchisma, aparecen solamente números y claves. ¿De qué hablas, Willis? Lili, ¿puedes hacerlo, por favor, eso que me quieres hacer favor de regalarme a través de PayPal, por favor? Dice Pato, dice mi psiquiatra que es más fácil dejar el a poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos para nosotros que eran pues de esos convencionales que venden en el Oxxo y en el súper y en todos lados, no, no, era una ansiedad, super chisma de Gabo, pero tremenda. No traer la dotación completa que sabías que ibas a ocupar en el transcurso del día era motivo de distracción, porque esa es la ansiedad de decir, se me están acabando y cómo le voy a hacer, no tengo chance ni de correr a la farmacia, porque adentro de Tele hay farmacia. Y te digo, ahí mismo vendían. Pero hasta que tuvo el señor Banquels la brillante idea de que mejor cada uno de nosotros se nos vamos rolando y a mí me tocaba llevarlos los jueves. Eso era mejor, porque el resto de los días yo ni me preocupaba por nada. Que dice Eli que recibió una certificación de su hijo y el comentario que me hizo la persona que me lo entregó, esto es el trabajo de la mamá. Ah, qué padre, Eli. Muchas felicidades. Sí, sí, hay que ser mamás, no hay que ser amigas de sus hijos, porque son figuras diferentes. Amigas y amigos pueden tener muchísimos, que realmente ahora eso no existe, eso es pura gente conocida y son temporales en su vida. Pero la contención y la formación que da una mamá, pregúntenle a mi querida Ansa Gal por los frutos que da. Ella tiene grandes satisfacciones con sus dos retoños y eso es una medalla que solo le corresponde a ella. ¿Ven? Pues sí. Entonces, pues cómo ven lo del Mayer Mori, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo, qué bueno, qué miedo y qué bueno que no participa en la crianza de la niña, porque no tiene compromiso, no tiene un proyecto de formación. Entiendo que cuando tenía 17 años no tuviese como un hilo conductor de cómo voy a criar a mi hija, pero ella a los 27 sí lo tiene. Y la respuesta que le dio a su papá con respecto a cómo le respondería a su hija, en lugar de decir, no, pues es que yo que lo he pasado tan duro y que he estado internado 5 o 6 veces, yo haría lo imposible por evitar que ella se resbale en eso. Pues sí, esto es lo que he querido compartir con ustedes esta noche. Lili, ahí está la cuenta del PayPal. Se llama patovision.music. Si me quieres hacer favor de mandármelo por ahí, lo voy a agradecer muchísimo. Y mañana con mucho gusto haré extensivo aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento. Muchas gracias, quienes quieran hacerme favor
apoyarme con un donativo, pueden hacerlo, no obstante si estoy en vivo o en repetición, porque el Banco Azteca lo asume inmediatamente y el PayPal lo reconoce inmediatamente y lo deposita como 2 días después a la cuenta del Banco Azteca. Muchas gracias por estar aquí. Tengan un buen descanso. Linda noche. Gracias.